Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Deportes 9. Como les adelantábamos hace cosa de un mes, perdonen ustedes que todavía me está afectando la anestesia del dentista y se me traba un poco la lengua. Pero bueno, como les decía, hace cosa de un mes les adelantábamos que teníamos varias entrevistas pendientes aún para este verano en este espacio. Y hoy pues nos reunimos con un amigo, un compañero, con Joaquín López, que aunque ustedes no lo hayan visto en cámara, este año pues ha estado todo el año colaborándonos, mandándonos resúmenes de toda la actualidad polideportiva y teníamos una cita pendiente con él para hacer resumen de lo que ha sido la temporada este año y hoy por fin hemos coincidido, nos hemos puesto de acuerdo para poder hacer esta entrevista, así que muchas gracias en primer lugar y bienvenido a tu casa, Joaquín. Muchísimas gracias, Paco. Tenía muchas ganas de estar por aquí otra vez. Pues sin más preámbulos vamos y nos metimos en materia y la verdad es que, como digo, es un placer tenerte aquí en esta casa. Este año has hecho tu colaboración de otra manera, te hemos visto, te hemos escuchado, mejor dicho, que verte, pero has estado todo el año al pie del cañón, sobre todo con una de las disciplinas que eres promotor deportivo, lo sabemos bien, entre otras cosas de baloncesto, de fútbol sala, de ciclismo también en ocasiones. Anteriormente, sí. La verdad es que te hemos visto ejercer esta, esta faceta tuya en muchas disciplinas, pero bueno, este año has estado muy centrado en el fútbol sala. ¿Qué balance haces de la temporada de este año? Bueno, yo creo que es una temporada muy completa, muy también dura a nivel organizativo, porque ha habido muchos ítems, ¿no? Que se dice muchas veces durante el camino. Teníamos las finales del Olivarena del 12 de abril, que tuvieron pues un despliegue organizativo importante. Luego también participé o colaboré en lo que pude también con la Andalucía Cup en Cádiz. Luego fuimos también, que eso fue lo peor de todo, los anfitriones del Nacional de la Confederación Nacional de Fútbol Sala. Más que nada por lo que supuso organizativamente, porque eran 4 pabellones a la vez, con 3 categorías diferentes, juveniles, femeninos y masculinos senior. Y claro, fue un desgaste además psicológico importante. A ver, puedo decir, tenía ganas de que terminara la temporada por eso, pero bueno, ya estamos planteando la siguiente temporada, ¿no? A ver lo que ocurre, que vamos, las expectativas son bastante buenas. Pues precisamente este año numerosas competiciones las que habéis acogido, como la Liga 9TV o la Liga Soca Femenina, dos competiciones ya muy asentadas en el calendario, pero también eventos, como decimos, como la Red Sport Cup o la Jaén F5 Championship. ¿Qué destacarías de estas citas? Bueno, la liga pues acabó, como te he dicho antes, en el Olivarena, con una final muy chula que jugaron Espelú y García. Fue una final muy bonita. Hubo torneos durante todo el fin de semana. De hecho, hubo un torneo, digamos, entre los segundos y los terceros de cada grupo que ganó más Fútbol Sala también. Y la segunda Copa Juan Carlos Cerene también, que disputaban los equipos clasificados en cuarto, quinto y sexto lugar. Durante todo el día que estuvieron allí en el Olivarena también, que ganó Olímpico de Bejíjar en la final a la Bobadilla. Y bueno, pues la verdad es que ha habido. Luego la Copa la ganó Espelú también, hizo doblete en esa final que ganó por penalti a Cabra Joven, una final muy volada, muy bonita también, con el pabellón lleno de gente, de ver más. En las finales ha sido impresionante, por ejemplo, vamos, las entradas que se vendieron en el Olivarena fueron 1.400, nada más y nada menos, para ver las finales. Luego la Jaén Championship fue hace poco, las finales, vamos, la femenina fue en Montelope, que disputaron el Baeza, precisamente, y el equipo de la Bobadilla. Ganó la Bobadilla cómodamente, tenía un equipo superior, pero bueno, ha hecho una gran temporada Baeza metiéndose en la final. No tenía un grupo fácil, es verdad que tenían el grupo a Cazalilla, que aprovechó el torneo para meter a las menos habituales, por así decirlo, ¿no? Y de eso se aprovechó también en ese sentido, y luego hizo una buena semifinal contra el Linares aquí, que ganó. Y la final masculina, el anfitrión de la final, el ayuntamiento que apostó por la final, que era el de Villanueva de la Reina, tenía su equipo que se metió en la final también, y el García, y fue una final preciosa. Además se decidió los penaltis también, un empate a 6, y se decidió en penaltis con el pabellón lleno también, porque García fletó un autobús en el que estaba medio pueblo metido, evidentemente, y fueron allí a Villanueva. La verdad que fue una final muy bonita. Y este año, bueno, a esperar a ver lo que ocurre. De momento, ahora incluso hay equipos, bueno, que están diciendo que están intentando hacer lo posible por salir hacia adelante. De los 19 que hubo el año pasado, 1, 2, 3, pues es probable que no sigan, porque siempre ocurre.
pero sí que tenemos expectativas de que venga, vamos, seguridad de que vamos a tener prácticamente, podría decir, al menos en categoría masculina, más equipos que el año pasado. En categoría femenina no lo sé, es más complicado. También me consta, bueno, pues que otras instituciones, pues evidentemente intentan llamar a los equipos también para que vayan a jugar con ellos, una cosa que entiendo también de cierta manera, pero yo creo que el femenino vamos a tener una liga también bastante interesante el año que viene. Precisamente de esto quería preguntarte, Joaquín. Parece que el avance del fútbol sala femenino es evidente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese crecimiento? Hace 2 años contabais con un número teóricamente reducido, ¿no?, de equipos. El año pasado fue una liga grande, la femenina. De 10. ¿Cómo valoráis esa evolución? Hombre, a día de hoy el fútbol sala a nivel de no solamente femenino, sino femenino masculino del nivel que tú quieras, a nivel de España, a nivel de Europa y del mundo no va bien. El fútbol sala no va bien. Como deporte, básicamente bajo mi punto de vista, por dos motivos. Una es porque tiene un reglamento que no lo hace atractivo en absoluto desde hace muchos años. Lleva 20, 25 años teniendo un reglamento muy poco atractivo para el aficionado. Y también tiene el problema de ser un deporte, digamos, que precisamente por esos cambios reglamentarios es menos seguro de jugar, por así decirlo. Pero en la liga femenina hay cosas que precisamente ese reglamento no se aplican tanto, porque por ejemplo no salen tanto las porteras, y tiene cosas todavía que lo hacen quizá un poco más interesante desde el punto de vista visual. Porque a mí por ejemplo, ver un partido, la gente muchas veces se echa las manos a la cabeza cuando yo digo esto, pero a mí me es imposible ver un partido de fútbol sala masculino en la tele, o en el Olivo Arena. Yo cuando he ido varias veces a ver al Jaén Paraíso Interior, y a mí me cuesta. Yo, por ejemplo, ver la final de la Copa de España el año pasado entre el Jaén Paraíso Interior y el Barça, que empataron a 0, que fue horrible, el partido fue horrible, totalmente. Me cuesta mucho verlo. En el femenino es diferente, incluso en el Campeonato de España, cuando yo que he retransmitido todos los partidos del Campeonato de España, del Nacional, que es como se llama, porque en el Campeonato de España solo puede llamar las federaciones a un torneo, el Nacional de la Confederación Nacional de Fútbol Sala. Cuando me tocaba retransmitir un partido femenino lo agradecía, porque me parecía en algunos aspectos más vistoso, sobre todo, bueno, aparte de a nivel deportivo, el fútbol sala actual es demasiado vertiginoso. No sé, si quieres luego lo explico el porqué y por qué creéis que pienso así. Y eso lo hace interesante, y a mí personalmente me gusta mucho la liga, especialmente la liga femenina en ese sentido. Estos días estamos aprovechando para redifundir precisamente estos partidos del Nacional que emitíais desde aquí, desde el pabellón de Baeza. Y fue el andaluz. El andaluz, ¿no? Pues el andaluz, porque los teníamos ahí, que los pusimos en su día, y es una pena, ¿no?, que la gente no pueda disfrutar de esta serie de partidos que se han vivido aquí en el pabellón de Baeza, con una entrada muy bonita, con mucha afición, y luego aparte pues se ve cómo la gente lo vive, lo disfruta, y la verdad es que sí, que estamos, ya les digo, si les interesa pueden verlo, porque estos días estamos aprovechando para redifundir estos partidos nuevamente. Cambiamos de tercio, ¿no, Joaquín? Y precisamente lo decías tú, el Nacional, Campeonato Andaluz, muchos torneos de diferentes índoles que habéis celebrado bajo el amparo de SOCA, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto para el futsal en la provincia? A ver, yo creo que una liga como la liga masculina, por ejemplo, nosotros, como digo muchas veces, es una liga que no entra en competencia realmente con la federación. Primero porque son muchos equipos que no podrían permitirse jugar en la federación en muchísimos sitios por diferentes motivos. Y bueno, la prueba está que a nivel masculino la federación crece, tanto en fútbol como en fútbol sala. Estos últimos años ellos también tienen equipos. De hecho, el año pasado tuvieron más equipos que nosotros, y me consta que van a seguir creciendo. O sea, que no, una cosa no la estamos haciendo, no somos competencia en ese sentido, porque ellos probablemente, primero, no podrían absorber probablemente a todos nuestros equipos de golpe, y segundo, porque hay equipos que por muchos motivos, por motivos económicos, por ser equipos, no clubes, ser equipos de amigos, ¿no? En muchos casos, evidentemente por motivos económicos también, por motivos de espacio del pabellón, por tamaño, que a ellos, pues, la federación no les permite, nosotros sí, en fin, somos más abiertos en ese sentido.
Yo creo que para los pueblos de la Liga Soca, de masculina, por ejemplo, supone ver partidos con mucha afluencia de público, con muy buenos ambientes. Los campeonatos de España han sido los campeonatos nacional, los campeonatos de España, el nacional de la Confederación, que se jugó en Bobadilla, Montelope, Fuensanta y en Martos. De público, por ejemplo, en Montelope era algo espectacular, de gente. Vinieron 15 equipos que eran me parece que eran 10 provincias diferentes, o sea que muy bien, de muchas comunidades autónomas, equipos de Castilla y León, de Cantabria, vinieron equipos de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de prácticamente todas las provincias, y estuvo genial. A nivel femenino estuvo muy genial aquí el campeonato que hicimos a nivel de Andalucía, entre Soca Andalucía y la Asociación Andaluza Fútbol Sala, con 4 equipos de Almería y 4, bueno, al final fueron 5 de Jaén y 3 de Almería porque se cayó uno de Almería. Y fue muy bonito el torneo. Además ganó la Bobadilla, un equipo de aquí de la Liga de Jaén. Y en cambio, en el Nacional, que vinieron también los mismos equipos de Almería con otros equipos de Jaén también, y también estuvieron equipos de Valladolid y de Segovia. Los equipos de Almería vinieron con las pilas más cargadas y jugaron la final entre ellas. O sea, se notó, venían con alguna jugadora más y de un nivel importante. Pero bueno, tanto Cazalilla como Bobadilla como Linares pues compitieron muy bien. Y yo creo que es importante para esta gente, ¿no? El otro día, Gabriel, en una reunión que teníamos con otra gente para ver la posibilidad de montar algunos torneos de categoría base y tal, lo decía, ¿no? Que lo que se siente muchas veces en la Liga Soca, por ejemplo en el Olivo Arena, cuando poníamos música al empezar cada partido, salían las jugadoras o los jugadores y había juego de luces, ¿no? Esas cosas les gusta mucho a la gente. Sentirse profesionales por un día, ¿no? Exactamente. También la tele, ¿no? Cuando entrevistas, ¿no? Cuando le daba una botella de aceite, por ejemplo, en el Nacional, que se hacía, ¿no? De que nos cogía, el ayuntamiento de la ELA, de la Bobadilla, nos proporcionó. Pues muy interesante, tío. La verdad que muy contento en ese sentido. Ahora, para este año, estamos como siempre haciendo cábalas de cómo hago la competición, ¿no? Porque también hay equipos que me piden incluso tener una primera y una segunda categoría, sobre todo los equipos que lo pasan peor, los que pierden más partidos, vamos. Pero bueno, si no lo hacemos este año porque no hay equipos que se ofrezcan a hacerlo en un primer año, sí que de cara al año que viene lo que será es que X equipos jueguen hasta la siguiente temporada en una liga de primera categoría, una liga oro y una liga plata, por así decirlo, ¿no? Y saldrá de ahí. Si los equipos por motu propio no dicen de hacerlo, cogeremos y lo haremos nosotros a partir de la siguiente temporada. Pues tomen nota porque, como ven, esto no para, sigue evolucionando siempre. Y además, ¿no? A nivel internacional también estamos viendo muchas competiciones en las que de una manera u otra participáis. Y este año, sin ir más lejos, España ha sido la que se ha hecho con el campeonato Soca europeo. Sí, el europeo ha sido impresionante. Además, Soca ya está en, me parece que son 85 o 90 países los que están en el mundo. Organiza un europeo, torneos continentales y un mundial todos los años, lo hace todos los años. El año pasado el europeo fue en Moldavia y España quedó cuarta. Y este año el europeo fue en Albania, en Tirana, la capital, y España quedó campeona en un europeo de 28 selecciones. De 28 selecciones. Y el mundial que este año en Alemania, el año pasado fue en Cancún. El año pasado en el europeo y en el mundial estuvo un jugador nuestro que era Samuel, de la estación. Y este año va a jugarlo, de Olímpico de Bejija, al Mundial, que es en Alemania, finales de agosto, primeros de septiembre. Y la verdad es que es una pasada que los jugadores nuestros vivan esas experiencias. Es algo realmente impresionante. ¿Quién lo vive más nervioso, Joaquín, vosotros o el jugador que mandáis de la liga? Hombre, nosotros lo vemos con mucha emoción, ¿no? Más incluso yo, desde que empecé a organizar torneos, te das cuenta. Yo siempre, pues, cuando juego al Jaén, el Real Jaén o el Real Madrid, ¿no? Que siempre te pones muy nervioso viendo los partidos. Cuando hay un equipo tuyo que está jugando un torneo interprovincial de tu liga, lo considera algo tan tuyo que vas muy a muerte con él y lo pasas muy mal cuando se enfrentan entre ellos. ¿Sabes? Cuando se enfrentan dos entre ellos, como si se te pelean dos hijos, ¿no? Como si juegan dos hijos entre ellos, una cosa así. ¿A quién quiero más, no? Claro, exactamente. Y cuando vas afuera a jugar, pues claro,
vamos, cuando nos marca un gol y cosas así, pues te sientes muy feliz, la verdad, que para que decir otra cosa. Y bueno, con el resto de compañeros también, porque ya nos conocemos. Soco organiza un torneo 6x6 también en Santander, este año es en Santander también, que hemos llevado 5 jugadores de la selección andaluza, eran de Jaén. Luego hemos estado también en un torneo de selecciones femenino y en otro masculino. El femenino fue en Almería, que jugaron las selecciones de Almería y de Jaén, de las 2 ligas que hay en Andalucía. Y a nivel de masculino estuvimos en Pamplona en un torneo en el que jugaron 6 selecciones y Jaén quedó subcampeona. O sea, nuestra liga es fuerte. Perdió la final contra Navarra, que tenía un equipazo, que era el anfitrión. Pero en el resto de partidos muy bien. Se le ganó 8 a Canarias, se le ganó 5-1 a Cantabria, o sea que era 3-0 a Cataluña, o sea que era equipos fuertes, selecciones fuertes y Jaén estuvo muy a la altura, con jugadores de 9 equipos distintos de nuestra liga, o sea que no estaban acostumbrados a jugar nada más que los entrenamientos previos, ¿no? A jugar juntos. Ahora se han apuntado a maratones y todas estas cosas y las están ganando, de hecho, en algunos de los casos, ¿no? Pero ya te digo, sí que se han hecho cosas y eso hace que mucha gente nuestra quiera jugar en nuestra liga en lugar de irse a otro sitio a jugar. De hecho, incluso hay jugadores que juegan en los 2 sitios y cuando los equipos le dicen que no, le dan a elegir, dice, vale, pues no voy a jugar contigo. Es lo que le dicen, ¿no? Porque tienen opciones, por ejemplo, el año que viene, una cosa que estamos mirando, para hacerlo el año que viene o el otro, porque no vemos a FIFUSA claramente como para volver a llevar a gente a un mundial, no vemos seriedad, por así decirlo, como en la edición anterior. Torneo que se celebró en América Latina, En Colombia. En Colombia. En Colombia. Y entonces estamos viendo otras opciones con SOCA, porque SOCA es una organización muy, muy seria. Muy seria. Ya te digo, prácticamente nadie puede presumir de hacer un mundial con 48 equipos, que es lo mismo que ha tenido la FIFA ahora en Estados Unidos, Canadá y... Se dice rápido. Y en todos los continentes además, o sea que es una cosa bastante seria. Y estamos hablando también, como también hace 5x5, que a veces es como el fútbol sala, pero en césped, es un torneo muy interesante que hacen en China, y estamos viendo la opción de llevar a una selección nuestra a China, a jugar con 3 jugadores de Jaén, sería en este caso, y es una experiencia brutal, además, que suelen jugar 8 equipos chinos y 8 equipos de fuera. Y vamos, en equipos serios, como en otros años pues lo he visto así, jugaba Sao Paulo, jugaba en equipos de Argentina, bien de la Liga FIFA o de la Liga FIFUSA, de allí, de Argentina, muy fuerte, con jugadores internacionales, vamos, una cosa muy, muy seria, ¿no? Y no se gusta mucho en un pabellón, con un césped, bueno, pues, igual que el de Soca de Santander. Soca de Santander, el torneo fue en el Palacio de los Deportes de Cantabria, de Santander, justo enfrente del Estadio del Sardinero, con un césped puesto dentro del pabellón. Y visualmente espectacular. O sea que los jugadores luego no hubo suerte a nivel deportivo, no pasamos la fase de grupos, cosa que el año pasado con 12 jugadores de Jaén sí que pasamos, ¿no? En Pamplona, fuimos semifinalistas. Pero bueno, la verdad que fue un fin de semana inolvidable, además con una ciudad preciosa como es Santander. El año pasado me acuerdo que ya lo referíamos, ¿no? Que yo creo que uno de los premios a los jugadores y jugadoras que participan en estas 2 ligas, tanto en la Liga 9 de la Loma TV como en la Liga Soca Femenina, es precisamente esto de lo que me estaba hablando, ¿no, Joaquín? El poder participar en otras competiciones, y yo creo que eso tiene que ser un incentivo y un acicate para ellos y para ellas, ¿no? De decir, pues a lo mejor voy a jugar mañana en Navarra o me voy a poder ir a Alemania a jugar a mi deporte preferido. Sí, hombre, la verdad que cuando juegan en temas de soca no es exactamente el fútbol sala, evidentemente, porque es un 6x6, pero sí que tiene, y si quieres luego hablamos del tema otra vez, como te he dicho antes, sí que tiene parte del reglamento que lo hace más seguro también y en algunos aspectos más interesantes que el fútbol sala, pero claro, al fin y al cabo les gusta el fútbol en espacio reducido, ¿no? Lo que se hace. Y claro, para ellos es un incentivo el jugar a nivel de clubes, a nivel de selecciones, en sitios donde no imaginaban poder jugar. Además aquí, no sé si recuerdan la entrevista que le hizo a Pedrajo aquí, jugador del Olímpico, que dijo que la ha jugado en muchos sitios, que sabe lo que era ascender a División de Honor Andaluza con el equipo donde vive, del equipo del pueblo donde vive, ¿no? De Bejija, pero que no ha tenido ninguna experiencia, no vive ninguna experiencia como la de, por ejemplo, el Nacional de la MLS que jugaron en Gijón y que quedaron subcampeones. Que él nunca ha vivido una experiencia así de sentirse pletórico, ¿no? Deportivamente hablando. Y eso lo hace este año. De hecho, curioso, ¿no? No vi este año, por ejemplo, tan motivado a los equipos de Jaén en el Nacional de la Confederación porque se jugaba en Jaén. Es curioso, ¿no? Tienen la tele igual, quitando los anfitriones, ¿no? Que sí que tenían esa de que vienen a mi pueblo, ¿no? Los equipos de por ahí.
Espelú y García no los veía tan motivados. Por ejemplo, García también ha estado en la Salou F5 International Cup, que este año han ido a ellos por de motu propio, y han tenido una experiencia brutal, han quedado semifinalistas también, un torneo de 20 equipos, y que vamos, ellos dicen que es para repetir también, o sea que muchos equipos de Jaén Hay niveles sí, sí, en sí, la provincia. en la Desde provincia de luego. nivel, llegaron a las semifinales, en los cuartos pasaron por penalti, vamos, le costó, pero bueno, ahí está, ahí estuvieron, y pasaron un fin de semana que además en una ciudad como Salou, con 20 años, imagínate, Ya verás. cómo te lo pasas, ¿no? Con la cosa de que al día siguiente hay que jugar otra Exactamente. vez. El problema es ese que te tiene. Además, como llegaron a semifinales, jugaron el domingo por la mañana, porque normalmente los equipos lo que hacen, de 24 solo juegan las semifinales, los otros 16 van en plan A disfrutar del fin de semana. claro, el sábado. Pero ellos, claro, ellos tuvieron que guardarse porque jugaban la semifinal. Totalmente. Pues bueno, Joaquín, cambiando de disciplina, ayer me hacías un adelanto de una cita de muchísimo nivel que se va a vivir en el Olivo Arena próximamente, que enfrentará a dos equipos de la ACB. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues no sé si podemos decir qué equipos son, quiénes estáis implicados en la organización de este evento. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, si te lo puedo adelantar prácticamente todo. Porque además, sobre todo si tarda unos días, ¿no? Tarda unos días en emitir, pues ya se sabrá todo con prácticamente más seguridad. Pero sí que, bueno, todo comenzó hace unos meses, ¿no? En el que escribía varios equipos ACB para ver si podíamos hacer un torneo como los que se hacían antiguamente veraniegos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el colombino, ¿no? En fútbol, que siempre ha sido un torneo, no sé si tú Un recuerdas, clásico totalmente, sí. cuando éramos pequeños y más adolescentes, ¿no? Los torneos veraniegos se vivían mucho, ¿no? ¿Quién va este año al Colombino? ¿Quién va al Teresa Herrera? Y tal, o al Trofeo del Olivo en Jaén, ¿no? ¿Qué equipos vienen? También había en baloncesto, estaba uno en Puerto Real que era brutal, que siempre iba al Real Madrid, el Barça, la Cibona de Zagreb, de Petrovic, o sea, siempre tenía un nivel tremendo en el verano. Y a mí siempre he tenido el sueño ese de hacer algo de baloncesto así en Jaén con equipos. Y bueno, vamos a empezar. Él escribía varios equipos. El primero que me contestó y que me llamó por teléfono, que con mucho asombro, fue el Juventud de Badalona. Estaban totalmente de acuerdo en venir a Jaén, las condiciones no eran malas en absoluto de cara a un promotor. Y bueno, finalmente el Juventud de Badalona no viene porque le han dado la sede de ser la fase final de la Supercopa y ese mismo fin de semana. Y claro, ya entonces se juega un jueves este torneo, ¿no? Esta primera edición. Y vamos, finalmente el Juventud por ese motivo no puede venir. Luego me llamó Unicaja, que la idea era Unicaja Juventud el partido, Unicaja sí está dispuesto también. Me ofreció además la gira, estaba de gira, o iba a estar de gira por España, Boca Juniors, que es el equipo de baloncesto del Club Histórico de Fútbol, Sí, ¿no? Que ha sido campeón de América, de la FIBA América, ¿no? De lo que es la Euroliga, el símil de la Euroliga a nivel de América, también Sudamérica, vamos, Sudamérica y Centroamérica también, juegan equipos de México también, por ejemplo. Pero al final tienen que ir antes a la Copa Intercontinental, que va a ser en China, porque de allí de España se van allí. Y finalmente tampoco pudieron. Y al final, pues, Unicaja, que me ofreció también yo les pedí que fueran ellos además, porque me parece un equipo muy interesante, que ha hecho un temporadón en UCAM Murcia, y UCAM Murcia ha accedido a venir. Así que ese torneo que organizo, pedí ayuda después a la Jaén CB, que además voy a trabajar con ellos este año, voy a colaborar con ellos esta temporada. En organizar el torneo media en todos los sentidos y al final pues va a ser ese 17 de septiembre a las 20 horas en el Olivo Arena y va a jugar Unicaja contra UCAM Murcia. Por temas de patrocinios, porque la Diputación accedió ayer a patrocinar también el evento. No sabemos qué nombre va a tener al final el torneo, ¿no? Si tenemos antes de que emitáis el cartel, te lo paso, ¿no? Creo que no, va a faltar unos días todavía, hasta la semana que viene. Para el final de mes por ahí es cuando ya estará toda la entrada a la venta y todas estas cosas, nos tenemos que poner de acuerdo los precios y tal, aunque va a ser económico, vamos, para mucha gente. Y bueno, pues tendremos a Unicaja y UCAM Murcia en un torneo que en principio el nombre principal que va a tener, aunque luego pueda tener un apellido o un nombre antes o después por temas de patrocinio de la Diputación, pero va a ser homenaje a Alfonso Sánchez, va a ser el primer torneo de Alfonso Sánchez, que es un jugador de Jaén, de baloncesto, joven, tiene 39 años todavía, ya ha dejado de jugar, pero es el único, que yo sepa, y que me perdonen, el único campeón de Liga y Copa del Rey que tenemos en la provincia de Jaén. Jugó en Unicaja y en el 2005, creo que fue en el 2005 con Escariolo, en el Unicaja fue campeón de Liga y campeón de Copa del Rey. Y creo que eso lo tenemos ahí, además es un impulsor de baloncesto en la provincia
y está trabajando, colabora mucho con él, que trabaja en Unicaja, pero colabora mucho con el Jaén CB, que es un club que, bueno, que este año hemos descendido. Fue uno de los problemas de las putadas, por así decirlo, de esta temporada, ¿no? A tercera FEP. Además, es curioso, ¿no? Quedó, fue el mejor equipo descendido. En cualquier equipo que renunciara a la plaza, Volvía a retomar volvía a la retomar plaza. la plaza. El año hubo 4 o 5 equipos que renunciaron, todo el año hay 3 o 4, pues este año no hay ninguno. Ha tenido una mala suerte esa. O bueno, también eso es buena salud del baloncesto, ¿no? Que ningún equipo tenga que renunciar y va a jugar en tercera FEP, pero bueno, un equipo referente en la provincia, un club referente y bueno, haremos eso por el baloncesto también, ya que dejamos además el CB Baeza. Ya este año me vinculo del CB Baeza en ese sentido, que han sido 3 años, bueno, en el que cogimos el relevo del club con una directiva de padres y madres de los chavales que juegan en la cantera. Han hecho ellos un trabajo muy grande, yo no le he podido echar tanta mano ahí. Digamos, el senior no ha quedado un poco más, bueno, no ha tenido tan buen papel en estos años y a lo mejor podíamos haber hecho más, ¿no? Una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? Si podíamos haber hecho algo más. Pero ellos han hecho con la cantera un trabajo espectacular y ahora hemos pasado el testigo a un grupo de gente joven del club, sobre todo jugadores senior, y seguro que lo van a hacer genial. De hecho, voy a intentar a Óscar Abad, que va a ser el nuevo presidente, entrevistarlo y que venga aquí a presentar el nuevo proyecto del CB Baeza. Pues eso es buena noticia, que haya gente que quiera implicarse nuevamente en el CB Baeza y sabes que las puertas están abiertas para cuando queráis volver a esta casa a hacer esta entrevista que mencionaba o se la hago yo o eso, no hay problema, o sea que están las puertas abiertas. Sin dejar del todo el baloncesto, pero bueno, está implicado, como decíamos al inicio, en la organización de muchos torneos, de muchos campeonatos. Ahora este torneo de baloncesto tan espectacular que va a coger el Olivo Arena entre dos equipos ni más ni menos de la ACB, que es lo más complicado de todo el año en cuanto a organización de eventos, Joaquín. Este año lo más complicado es el nacional de la Confederación, porque eso que te dije, ¿no? Yo además, de hecho, la presidenta Reyes, que ha apostado por nosotros, ¿no? Por hacer el torneo aquí, y se lo agradezco muchísimo. Intenté convencerla varias veces de hacer el torneo en fines de semana distintos. Digo, hacemos el masculino un fin de semana, el femenino en otro y tal, porque si no va a ser muy complicado a nivel organizativo. Y fue brutal. Eso fue lo más complicado de todo, ¿no? Poner un calendario, ya quieras que no, para no mover tanto a los equipos, dejaba a los mismos grupos en las mismas sedes. Y eso hacía que, por ejemplo, en la tele no se viera tanta gente. Se vio el grupo donde estaba la Bobadilla, porque se jugaba allí. Y luego, pues claro, ya tenías que clasificarte o no por esa parte del cuadro para o ya llegar a la fase final. Pero bueno, aún así, yo creo que ha sido... Al final salió el fin de semana, fue increíble lo que sentí cuando se terminó, una cosa increíble. Y ha sido lo más complicado de todo, porque la liga, al fin y al cabo, es el trabajo diario. Siempre hay historias, ¿no? Problemas con horarios, los equipos, en fin. Eso siempre se intenta poner una reglamentación para que no haya tanta historia y tantos problemas en ese sentido. Y que te cuadren los árbitros, las agendas de los árbitros para ver si pueden ir, si no pueden ir. Hay 1000 detalles. muchas cosas que pasan algunas veces increíbles. Por ejemplo, llegaba el fin de semana, me acuerdo que era el fin de semana de San Valentín o alguna historia de esta ahí, que era sábado, San Valentín, pues nadie quería jugar el 14 de febrero, pues todos los equipos querían jugar el 13 de febrero y me acuerdo y se lo sacamos adelante, sacamos 8 partidos el 13 de febrero, ¿eh? Un viernes por la tarde, con el problema que hay de trabajo de la gente que trabaja hasta tarde, que trabaja en la hostelería, en fin, árbitros que tienen de todo el tipo de problemas como todo el mundo. Y sacar 8 partidos adelante a la misma vez, eso fue tremendo. Eso ya a nivel NBA, como decía yo, digo, es que esto no es la NBA, que esto aquí no hay, no, los árbitros no son infinitos, y menos un viernes por la tarde, ¿no? Ya. Porque esas cosas un sábado o un domingo te las puedes medio jaretar, pero además me acuerdo que la aceituna estaba sin terminar ese año, o sea, es un locurón. Ese año, ese fin de semana fue concretamente complicado. Entonces el día a día hay veces que por lo que sea los planetas se alinean de una forma que te complican un fin de semana que tú pensabas que lo ibas a tener más o menos tranquilo. Pero bueno, al final va saliendo todo. Tengo suerte con eso también muchas veces, porque que al final alguien te salve y te La diga... red de "Venga, que-". contactos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un grupo de árbitros bastante apañados. Unos vienen de ligas locales, otros vienen de la federación, otros pues son aficionados que han aprendido con nosotros a arbitrar, otros unos más que menos, evidentemente, como todo en esta vida. Árbitros, también le digo yo a la gente siempre, somos árbitros amateurs como vosotros sois jugadores amateurs. Y yo se lo comento muchas No te veces. esperas y tu red. Si fuéramos super árbitros,
estaríamos olvidando a superjugadores, no a vosotros. Claro. Es lo que les digo muchas veces. Iturralde no sé yo si pitaría en mi liga, a mí nunca me ha gustado. Ya, bueno. Particularmente el ejemplo que han puesto. Y las opiniones que hacen el A ahora mismo tampoco me Lo he dicho por un nombre muy conocido. Sí, ¿no? sí, Iturralde es conocido en ese sentido. Rockero y muy heavy, pero en ese sentido muy unido a mí en algunos aspectos, pero en otros como siempre ha sido... A mí nunca me ha gustado. Sí, algún desliz que otro algún desliz que otro ha tenido, sí. Desde luego. Ya lo comentaba hace un ratillo, Joaquín, nos hablabas de cómo ves tú actualmente el fútbol, pero el futsal en la provincia, mejor dicho, pero cómo ves la salud del deporte en nuestra provincia, cómo ves el futuro de esta disciplina y ¿crees que tiene suficiente apoyo? Sí. Tanto a nivel institucional me quiero referir como de afición. A nivel institucional el fútbol sala no se puede quejar de nada. Puede haber algunos clubes ya en cada pueblo, cada uno, pues ahí son más o menos apoyo, casos diferentes, evidentemente. pero yo incluso diría que el Jaén París Interior tiene un favoritismo en la provincia un poco exagerado, además. De hecho, hay cosas que no gustan tanto ya del Jaén Fútbol Sala en la provincia, ¿no? Por cuestiones que ha tenido, por la sección de baloncesto que ha creado, por ejemplo, que ha creado un pique con el Jaén CB también, que eso no ha sido positivo para ellos, bajo mi punto de vista. Está el Avanza, que es un equipo que está en segunda división, que este año va a competir. Ellos sí han tenido la suerte de que se haya caído el Levante, ¿no? Y han podido recuperar la plaza, porque fueron los mejores descendidos. Y hay otros clubes que no tienen el apoyo que tiene el Jaén París Interior. Hasta el Real Jaén incluso, lo podría poner como ejemplo, que ha partido el récord de abono. De todas formas, el fútbol sala, como te he dicho antes, y ahora sí me voy a explayar en ese tema, porque es un tema que creo que que tiene que hablar la gente del fútbol sala. Aquí en Jaén tenemos un oasis en el fútbol sala que parece... El fútbol sala está desértico en muchos sitios. O sea, es muy difícil que tú veas un pabellón lleno de fútbol sala, salvo que te vayas a pabellones de equipos como Manzanares, como... Hay otro pueblo de Ciudad Real que tiene un equipo también en primera división, que ahora mismo no me acuerdo, me perdonen. El Ejido ahora ascendió, por ejemplo, ha hecho 1.400 abonados, que es el tope. Y el Jaén tiene 5.000 y pico, que es el equipo del mundo con mucha diferencia que más abonos viendo. Como Palma Fusada hasta ahora llegó hasta en 3.000 y pico y tenía el récord. O sea, cuando Jaén sacó el Olivarena lo batió por mucho. Pero eso no era el estado de salud real del fútbol sala. Antes había muchísima más gente que practicaba el fútbol sala y que veía el fútbol sala. Y eso se está perdiendo. Y se está perdiendo por dos cuestiones. Una, como te he dicho antes, una su reglamento y otra por la seguridad que conlleva, que viene referido a eso. Y mira, en los años 80 y 90, en el fútbol sala tú no te podías desplazar a menos de 1 metro al jugador que tenía el balón. Eso era falta. Y si era dentro del área era penalti. En Soca es así. En Soca, en fútbol 6, cuando juegan así, por ejemplo, eso es así. Incluso si están 3/4 partes del campo, es tarjeta amarilla, que además te conlleva 2 minutos de inferioridad numérica. Eso, cuando el fútbol cogió más el fútbol sala, ¿no? Cuando ya desapareció FIFUSA en un primer momento y lo hizo más imagen y semejanza a partir del 2001, que fue cuando obligaron a todas las federaciones a jugar con un reglamento propio, el fútbol lo hizo a su imagen y semejanza y quitó esa norma, por ejemplo. Y esa norma era fundamental en ese sentido para la seguridad de la gente. ¿Qué ha pasado ahora? Que hay muchos equipos mucha gente que prefiere jugar, por ejemplo, al fútbol 7, porque ahora hay campos de césped que antes no había, evidentemente, de césped artificial en todos los pueblos, y prefiere jugar torneos de fútbol 7 porque tienen ese espacio. También al portero le han dejado salir, el fútbol sala antes no le dejaban salir al portero del área, y eso, quieras que no, creaba más espacio y creaba más calidad en el juego. O sea, Pablo Roberto a día de hoy no podría jugar al fútbol sala, que era un jugador, porque ahora pegan una hostias como panes, entonces es mucho más complicado. Mucho más físico. Exactamente. Un tuercebotas puede tener cierto nivel en el fútbol sala y hacer cosas en el fútbol sala que antes no podía. Y luego había otra cosa también, que solo eran 8 cambios los que se podía hacer en un partido, y entonces cuando tú tenías 6 jugadores de campo ya ibas de más, ya estaba bien. Entonces podías hacer un equipo con muy poca gente y una convocatoria con menos gente todavía. Y había más equipos también por eso. Pero la gente del fútbol sala se tiene que preguntar por qué, por ejemplo, hay empresas compañeras de Soca, por ejemplo, como es Minifútbol Cataluña, o como es, por ejemplo, Fútbol Rápido y Social, que están en Cantabria y en Euskadi. Se tienen que preguntar por qué esas empresas que organizan ligas tienen 400 o 300 equipos de fútbol 7 y tienen 20 de fútbol sala. Se lo tienen que preguntar. Y uno es porque el haber menos espacio y al haber ahora mucho más campos de césped artificial, la gente que lo practica se siente más segura a día de hoy jugando a fútbol 7 que a fútbol sala, cosa que antes no pasaba, y porque también es menos vistoso. O sea,
ver antes partidos de cuando jugaba Pablo Roberto en aquella época, del Playa de Castellón contra el Pozo, con el Penzoid Marsán, en fin, el Inter Movistar, que entonces se llama Interview Joy, ¿no? Que, era muchísimo más vistoso que los partidos de ahora. Como comenté antes, la final de Copa entre el Jaén y el Barça fue Un tostón. un tostón. Luego que sí, que ganó el Jaén, que nos alegramos mucho, ganó los penaltis, que bien que hemos ganado, pero que el partido, velo otra vez, si eres capaz, ¿no? Puedes ver los penaltis, pero el resto del partido no te pones una velo ni Dios. Y eso antes no ocurría. Además, se puede hablar perfectamente, por ejemplo, con gente que jugaba cuando el Jaén era campeón de Europa en Fifusa, que tenía mucha menos gente del pabellón de las Ovejas, aunque ya iba bastante gente. Yo me acuerdo que era niño y yo iba mucho y había mucha gente, prácticamente se llenaba el pabellón de las Ovejas. El deporte era muchísimo más interesante, muchísimo más interesante. Era una liga más semiprofesional solamente, porque era paralela a la de fútbol que había, que también era mucho mejor también. Tampoco dejaba seguir el portero del área, en fin, tenían un reglamento similar, entonces en aquel momento. Y esas cosas se las tienen que pensar los jugadores por un lado. Lo que pasa es que los jugadores ya no lo han vivido. Los jugadores que tienen 25 o 30 años no se acuerdan. Yo estoy intentando ubicarme y a mí también me cuesta. Y seguramente yo sí lo he visto, porque jugadores de los que estaba hablando sí los recuerdo. Sí, claro. Estaba diciendo ahora que me he perdido un poco. Sí, que a la gente joven pues le cuesta ubicarse con este tipo de normativa. Los jugadores no lo ven, muchos entrenadores que también son jóvenes tampoco lo ven, pero muchos promotores, precisamente por el miedo al que dirán los jugadores y tal, no lo hacen tampoco, pero se tienen que dar cuenta que esto va para atrás. Aquí en Jaén tenemos varios, así la federación tiene muchos equipos, que eso está bien, hay equipos de nivel profesional, que eso está muy bien también, pero eso no se ve en otros lados. Tú, si fueras dirigente de la Federación de Fútbol, por ejemplo, que organiza la Copa de España, a ver si eres capaz de hacer el campeonato de lejos de Jaén, de la Copa de España lejos de Jaén, porque si lo haces en Granada, lo haces en Ciudad Real, se te puede llenar el pabellón por la gente de Jaén, por la gente de Manzanares, o por la gente de... Entonces, por eso siempre buscan esos sitios. Cuando se alejan de ahí, no va nadie a las finales, no va nadie. Hace 2 años la final de Copa fue el Pozo Barça en Cartagena, es decir, jugaba un equipo murciano en su provincia y no se llenó medio pabellón. No estaba lleno medio pabellón en una final de Copa. Estamos hablando de los equipos punteros desde hace años. Claro, ves la final de la Copa, que la UEFA tiene la costumbre de hacerlo en Italia este año, que en Italia no está mal porque hay cierta afición, pero lo hace en Lituania, lo hace tal, y hay 4 gatos y un tambor en el pabellón, o sea que no hay nadie en los pabellones. El Campeonato de Europa se llenó curiosamente la final de selecciones, pero se llenaba evidentemente el equipo anfitrión. El resto de los partidos no había ni Dios. Y eso es una cosa, la gente prefiere practicar soccer a nivel de 6x6 o 7x7, incluso 5x5, porque el reglamento le permite más seguridad a la gente que tiene que ir a trabajar el lunes. Claro. La gente no quiere partirse una pierna un sábado. Si te la partes por accidente porque te has pisado el balón, bueno, pues es una cosa que pasa en la vida, pero que te peguen una patada porque un tío se arrastra sobre el suelo con las 2 piernas por delante, pues es una cosa que ahora a la gente le cuesta más, porque a día de hoy hay demasiado contacto en ese sentido porque se han achicado espacios. Y es una cosa que ha perdido el deporte de esencia, ha perdido la originalidad que tiene en un principio, y por eso pierde muchos practicantes. Y los promotores deben de pensarse eso, que yo también me uno a la cobardía esa, que yo tampoco cambio muchas normas precisamente por el que dirán. Intento hablar con los equipos y tal. Claro, pero yo le hacía muchísimos cambios al reglamento de fútbol sala, y si no lo hace a nivel federativo, que lo hacemos nosotros. Nosotros no tenemos... A mí yo le llamo F5 a mis competiciones. Nosotros jugamos F5. Está es lo que pone en la página web, además. De hecho, la palabra futsal y fútbol sala va a desaparecer de mi web. Va a ser F5. Liga tal, Liga Soca tal, F5. Y precisamente porque tampoco quiero involucrarme mucho y ni que me comparen mucho, porque es que no me gusta. Y mucha gente dice, ¿cómo no te gusta? Porque hay deportes mucho más interesantes de hoy en la tele, por eso no los ve la gente. Claro. Y ha perdido... Tú sí recuerdas a Pablo Roberto, a Javi Rodríguez, a los 2 hermanos gemelos que juegan en el Barça, que ahora no me acuerdo de Andreu y el otro no me acuerdo del apellido ahora mismo. Pero dime un jugador de la Liga Nacional a día de hoy. Algunos del Jaén, ¿no? Bueno, yo conozco a algunos del Jaén, evidentemente, y algunos más, ¿no? Generalmente que han pasado por el Jaén. Pero la gente así de a pie no conoce jugadores de fútbol sala a día de hoy como los conocía antes. No. Además que no me viene a la cabeza ningún nombre actual. Y antes totalmente. Sí, Pablo Roberto, ¿te acuerdas perfectamente de él? Era una máquina, era una cosa increíble. Pues ha perdido mucho el deporte en ese sentido y es por su reglamento, pero... Los promotores, sobre todo alternativos, digamos, no nos atrevemos. Al fútbol no le interesa porque el fútbol quiere hacerlo a su imagen y semejanza. Y es lógico. O sea, no los culpo, claro. Yo no los culpo por eso. Claro, porque la gente que juega
a fútbol 11 o que está acostumbrado a ver fútbol 11, que vaya a un pabellón y sepa a qué atenerse. Claro, y sabe que es pues una modalidad con un espacio reducido, no con una personalidad, lo quieren así, con otra modalidad en un espacio reducido, ya está. Y que no cambie absolutamente nada y que la gente no se lleve las manos a la cabeza cuando vea algo que no entiende. Claro, exactamente. Y antes el fútbol sala pues, tenía mucha más personalidad y eso pues lo ha perdido. O sea que y los responsables somos nosotros también en mucho, son los jugadores, entrenadores y los promotores somos responsables de esa situación. Pues bueno, que vaya la gente Me he quedado a gusto con la tomando nota, ¿no? Un par de apuntes por parte de nuestro compañero y amigo Joaquín López al respecto de cómo podría volver atrás evolucionando el fútbol sala, ¿no? Retomar ciertas normas que antes, bajo su punto de vista, lo hacían más atractivo este deporte. Yo ya te digo, hay ciertas cosas que estabas comentando como los marcajes más separados que yo ahora mismo en la cabeza no me ubico ni cómo serían, ¿sabes? No, sí, a ver, los jugadores, digamos, eran normas que beneficiaban al jugador más habilidoso. Además tenía más espacio, que el portero no salía del área, era 4 contra 4 realmente. Y eso hacía que la gente pues se divirtiera más en ese sentido también y no tuviera el peligro del tirarse al suelo, que es muy peligroso. Aunque eso ya hace muchos años que se puso, ¿eh? Sí. Ya los años de Pablo Roberto eso seguramente sí existía ya. Pero a nivel amateur eso se nota, muchas ligas amateur sí que lo evitaban. Además aquí tenemos un ejemplo, ya le mando un saludo de aquí a Pepe Chistera, que trabaja en el patronato. Pepe tardó muchos años en cambiar las normas de la liga local de Baeza. Y tenía muy poco apoyo y muchas críticas por eso, pero tenía razón. El que tenía razón era él, no tenía razón los jugadores que se quejaban. Él tardó por lo menos desde que cambió. En el año 2001, España gana el Mundial y la FIFA le dice a Brasil y España, que eran las ligas que tenían un reglamento diferente, que o se cambian o no pueden jugar a nivel internacional. Y por eso las cambiaron. Bueno, pues Pepe aquí en Baeza tardó 5 o 6 años, no le iban a decir nada, evidentemente. No iba a venir la FIFA a pedir explicaciones. Tardó 5 o 6 años y el que tenía razón era él. Sinceramente. Y eso es una cosa que sí, ahora que no está trabajando, ¿no? Que ya se ha jubilado, es una cosa que hay que agradecerle también porque tenía razón. El que tenía razón era él. Luego ya algo cambió por las presiones, la gente, los jugadores dando por saco todos los días, que porque no hace como la tele, que esto no sé qué, pero como la tele es patético. O sea, entonces, eso es un error que se tienen que hacer mirar la gente del fútbol sala. Pues lo dicho, tomamos nota, ¿no? Quien quiera escuchar, que escuche, y a buenos entendedores. Pocas palabras bastan, como se suele decir. Y bueno, Joaquín, ya para cerrar este rato agradable de charla, cuéntanos, de cara al año que viene, aparte de este próximo internacional que tenéis ya mismo, en el que nos anunciabas que iba un jugador de la Liga 9 en la Loma TV, sí, ¿qué proyectos tenéis de cara al año que viene? Bueno, el año que viene sí quiero descansar un poco como promotor de aquí, o sea, si se hacen las cosas que se hagan en otro sitio. Los equipos de nuestra liga irán al Nacional de la Confederación, que van a ser de Madrid para arriba. Nosotros siempre llegamos al acuerdo de que un año sea de Madrid para arriba y otro año de Madrid para abajo. Entonces, pues tener que ir a Valladolid, a Segovia, Ávila, lo que se habla, ¿no? De que puedan ser esos nacionales. A nivel andaluz, hemos vuelto a quedar con lo que era la asociación, antiguos promotores de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, bueno, la Asociación Andaluza de Fútbol Sala como tal ha desaparecido y se ha creado una empresa, ¿no? Que organiza eventos en varias provincias y varios promotores se han unido ahí. Yo me he unido, digámoslo así, para participar en algunos eventos. Va a haber un torneo de selecciones a nivel andaluz, tanto masculino como femenino, como si sale en categorías base. El Andalucía Champions, que va a ser un torneo nuevo que se va a realizar con 16 equipos de Andalucía, probablemente algún invitado de fuera. Se va a disputar en la provincia de Málaga, en Humilladero y en Mollina. Aquí en Jaén este año no hacemos. Aquí en Jaén lo que hacemos este año de clubes es probable que hagamos el de selecciones de clubes en la provincia, así en febrero o marzo. El femenino seguro, el masculino es probable. Perdón, de selecciones de clubes no, de clubes no hacemos nada este año. Clubes el femenino de clubes en Almería también, a nivel autonómico. Y ya te digo, descansamos este año de ser anfitrión. Este año vamos a ver la gente de toda España a la provincia. Este año vamos con nuestro equipo, los acompañamos cuando podamos acompañarlos a los sitios. A nivel de selecciones también estará el 6x6 de Soca, el campeonato de regional que organiza, de selecciones regionales que organiza Soca. También queremos hacer uno de selecciones provinciales en Sevilla. Eso será pronto, ¿sabes? En noviembre seguramente, porque de ahí salga la selección de Soca Andalucía.
las ligas que finalmente entren en Soca Andalucía en ese sentido de nuestra comunidad autónoma, que son ligas de fútbol sala y de fútbol 7, F5 y F7, como las llamamos. Y nada, yo creo que te he dicho todo lo que hay. Ya más, En el tintero no nos dejamos nada, aparte ¿no? de los torneos nuestros provinciales, que serán los de siempre. Vamos, la Liga, la Copa, la Champions, si quiero hacerla de otra manera, ya se lo diré a los equipos que les pille de sorpresa. Quiero hacer un final de fiesta de temporada diferente. Juntarlos a todos, digamos, en una sede y hacer el torneo más rápido. Porque la Jaén F5 Champions este año se le ha hecho aguaiza, como decimos a los equipos. Ya en el jugar en mayo, en junio, con el calor que hacíamos. El calor que hacía en Villanueva de la Reina el día que se jugó la final, que fue el 5 de julio, o sea, esta vez, vamos. Era increíble, con el pabellón lleno, y con gente de pie, y con el calor que hacía allí en Villanueva de la Reina, que hace bastante más calor que aquí en Baeza, por ejemplo. Fue impresionante, y eso para esa fecha hay que estar de vacaciones ya. Eso hay que tenerlo claro. Descansar y prepararse para el año que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que... Pues totalmente. Pues bueno, Joaquín, yo creo que hemos hecho un repaso extenso. Como decía, no sé si nos dejamos alguna cosilla en el tintero, que nos perdone si nos hemos olvidado de alguien o de algo en este repaso, ¿no? Yo creo que nada, vamos, yo creo que no hay... Pero bueno, como siempre te digo, Joaquín, es un placer tenerte por aquí, entrevistarte por segunda vez. Yo sabes que no soy prolijo en esta faceta, Lo hace muy bien. no es que me guste mucho ponerme delante de la cámara para ser yo el entrevistador. No tengo problema tampoco, pero no soy muy aficionado. Pero bueno, contigo es un placer siempre mantener Si quieres, algún día te entrevisto yo a ti. este tipo de conversaciones. Eso lo dejamos ya para más para adelante cuando tenga yo más cosas que contar. Pero bueno, lo dicho, como siempre, Joaquín, un placer. Muchos éxitos en todo lo que estáis llevando para adelante. Y a ver, la próxima vez que hablemos, qué novedades nos traes y qué sorpresas para la gente y para los aficionados de la comarca y de la provincia en general. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos escucharemos todos los lunes también. O no sé, igual El vengo algún día deporte, este año. He echado de mano venir algún día también. Pues eso siempre hay una puerta abierta para Ya hablaremos una también silla. de baloncesto, de futsal, de fútbol, evidentemente, y seguro que echamos unos buenos lunes, que siempre son más agradables cuando hay Con programa. compañía y ¿verdad? con buena compañía, ¿verdad? Pues como les decía, hasta aquí nuestro repaso a la actualidad del futsal provincial. También anoten esa fecha, 17 de septiembre era, ¿no? En el Olivo Arena, ese partido que enfrentará a dos equipos de primer nivel, al Unicaja y a Lucas Murcia, en un torneo provincial que la verdad es que se ven ya pocos, como adelantaba el antes, torneos de este estilo a nivel nacional en general, ¿no? De verano. Y bueno, muchas citas, muchas cosas por delante. Y ya saben ustedes que a la vuelta del verano nosotros retomaremos la actividad habitual en Deportes 9 y a ser posible también con Joaquín por aquí con nosotros los días que él quiera, evidentemente. Y poniendo mi voz, seguro. Eso sin falta. Lo dicho, nos vemos pronto. Buenas noches.